Para este Radicales empezamos hablando sobre el debate que será el domingo. Empezamos discutiendo cómo llegan las candidatas y el candidato, a quien, por cierto, no mencionamos al candidato ni una vez. Ni una vez. Pero también abordamos, y de manera más profunda de lo que nosotros mismos habíamos planeado, el tema del escándalo que se armó con el video del hijo de Xóchitl Gálvez, las distintas corrientes que hay, si meterse, si no meterse, si era prudente hablar de eso o no era prudente. Todo eso lo tratamos en esta edición de Radicales. ¿Sirven para algo los debates? ¿Son en sí mismos un partido definitorio en la disputa política o son parte de un partido más amplio? Eso está también a discusión en Radicales. Este arroz ya se coció. ¿Otra vez? Sí, señor. Lo pregunto como provocación a partir también de un análisis de cómo llegan las dos candidatas a la presidencia y el candidato Jorge Álvarez. ¿Ya se coció el arroz? ¿Se está quemando? ¿O le falta mucho? Faltan menos de 2 meses para las campañas. De esto hablamos hoy. Fue una hora de intensa discusión. Es un tema de interés público, lo que pasó con el hijo de Xóchitl, cómo llegan las candidatas, qué pasará el domingo, cuáles son nuestros pronósticos. Si no se quiere perder las respuestas, quédese con nosotros este viernes, 10 de la noche, aquí en Estudio B. E inscríbase, por favor, al canal Estudio B, sin embargo, al aire. Y es gratis. Y es gratis. Bien. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Semanal. En esta ocasión les traigo para ustedes un resumen de lo más destacado que ocurrió entre el 1 y el 5 de abril. Vamos a una cortinilla y regresamos. Bueno, en esta ocasión estaré solo yo, pero como ya les he comentado en otros programas, mi compañera Ilse García de alguna manera también está presente porque ella me apoya con la elaboración del guión, con la selección de noticias que traemos para todas y todos ustedes. Así que vamos a empezar con esta semana cargada de información y la semana previa al debate presidencial, al primer debate presidencial que se realizará, este 7 de abril. Vamos a empezar con lo que ocurrió el lunes 1 de abril. Y es que Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, anunció cuál va a ser su plan contra la corrupción. Presentó algunas propuestas que incluyen, por ejemplo, la creación de la Agencia Federal Anticorrupción y el rediseño de la Secretaría de la Función Pública. Fue interesante lo que planteó la candidata, porque, para empezar, describió que esta agencia federal estaría adscrita a la oficina del Poder Ejecutivo, es decir, de la Presidencia, y tendría facultades para investigar, perseguir y sancionar a funcionarios públicos y contratistas del gobierno que estén relacionados con casos de corrupción. La propuesta también incluye una reforma constitucional para que se incluya en la Constitución el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción y a una buena administración pública. Por eso les comento que sí fue interesante esta propuesta. Javier Corral, el exgobernador de Chihuahua, también expanista que ahora trabaja en el equipo de Claudia Sheinbaum, explicó los 8 puntos del plan de combate a la corrupción, los cuales son garantizar un enfoque de derechos humanos, impulsar un acuerdo nacional para un buen gobierno, crear, ya les decía, la Agencia Federal Anticorrupción, rediseñar la Secretaría de la Función Pública, también el modelo nacional para investigar delitos de corrupción y enfrentar la corrupción en cadena con seguridad, justicia, mejores contrataciones públicas y transparentes y criterios generales de la estrategia anticorrupción. Además, se anunció que la intención es presentar una iniciativa de ley general para investigar y sancionar los delitos por hechos de corrupción. Plantearon crear un catálogo único de delitos y penas que tipifiquen conductas que, según expusieron, todavía quedan impunes. Vamos a escuchar un fragmento de lo que comentó Claudia Sheinbaum en esa conferencia donde presentan su plan anticorrupción. Hacia adelante, ¿qué pienso que debemos hacer? 1,
servidores públicos honestos, de probada honestidad. En efecto, a lo mejor no es suficiente, pero es indispensable, porque personas de historial corrupto pues van a representar corrupción en sus gobiernos. Y eso lo tiene claro la ciudadanía, lo tiene claro el pueblo de México. Segundo, esto que ha presentado Javier, que es indispensable, un sistema de simplificación administrativa. Son diversos puntos que presentó Javier, yo lo resumo en 3. En nuestro país, producto de la corrupción, se ha ido generando mayor regulación, que en muchos casos lo que ha generado es ineficiencia en los gobiernos y no ha terminado con la corrupción. Entonces, necesitamos un sistema de simplificación administrativa y de transparencia que nos permita invertir eficientemente los recursos del pueblo de México, los recursos de la nación, y al mismo tiempo hacerlo con transparencia y evitar la formación de comisiones y nuevas instituciones e instituciones que cuidan las instituciones y reglamentos que cuidan a las instituciones que formaron las nuevas instituciones, que lo único que ha generado es mayor burocracia, menor transparencia y mayor apertura a la corrupción. Entonces, la simplificación administrativa, la digitalización y la transparencia, que no creo que se necesiten grandes instituciones de transparencia, sino sencillamente que se cumpla con la ley de transparencia. Porque si no, ¿quién cuida la corrupción? Del INAI. Entonces hay que crear una nueva institución que cuide la corrupción del INAI y después una nueva institución que cuide la corrupción de la corrupción que se cometió en otra institución, que es la historia de los últimos años en nuestro país. Ahí está estos puntos que destaca la candidata Claudia Sheinbaum: la simplificación administrativa, digitalización y transparencia. Hay que estar ahí al pendiente de cómo avanza esta propuesta, porque si escucharon, está otra vez la mención al Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI. Entonces vamos a ver qué es lo que plantean por ahí, porque ya escucharon, vuelve a cuestionar quién está cuidando la corrupción en este instituto. Ya saben, hay críticas ahí sobre qué va a pasar si no está este instituto, porque sabemos que también, aunque las dependencias están obligadas a transparentar en qué usan los recursos, pues no todas cumplen a tiempo con esa transparencia en el portal que es público, en la Plataforma Nacional de Transparencia. Vamos a avanzar con la información. También tiene que ver con un comentario que hace Claudia Sheinbaum, la candidata a la presidencia de Morena, y la respuesta a la postura de Xochitl Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD a la presidencia. Bueno, pues Sheinbaum Pardo se pronunció el domingo en un evento que tuvo desde Puebla, durante el arranque de la campaña de Alejandro Armenta. Se pronunció sobre estos espectaculares que el equipo de Xochitl Gálvez propuso difundir con el logotipo del INE y que propuso para enfatizar la importancia de cuidar estos programas sociales, ¿no? Bueno, la candidata Claudia Sheinbaum dijo que recordó más bien esta contradicción entre los panistas y lo que estaban pidiendo ahora con esta difusión de los espectaculares, la propuesta de espectaculares. Bueno, recordó que el expresidente Vicente Fox calificaba o ha descrito a las personas que se beneficiaron con estos programas sociales como flojos. Entonces, bueno, la candidata plantea cómo pueden decir eso un día, decir que dar programas sociales es asistencial y luego decir que apoyan los programas sociales. Fue este cuestionamiento el que hace. Vamos a escucharla y regresamos. Fíjense, ahora ya ven que los del PRIAN, porque no tienen otro nombre, ahora se llaman Frente por no sé qué cosa, pero son PRI y PAN juntos. Lo que pasa es que les da vergüenza decir que son del PRI y del PAN. A nosotros no nos da vergüenza decir que somos de Morena, pues si de ahí surge nuestro movimiento, del PT, del Verde.
Bueno, a ver si ustedes les creen. Ellos dicen que siempre estuvieron de acuerdo con la pensión universal a los adultos mayores. Ellos dicen, bueno, votaron en contra los diputados del PAN. Ellos dicen que siempre estuvieron de acuerdo con el apoyo a los jóvenes de preparatoria. Que siempre estuvieron de acuerdo con aumentar el salario mínimo. Fíjense, están tan desesperados porque no sé si oyeron a Fox hace algunos meses que dijo que los programas, quien recibía programas sociales era un flojo. ¿Lo oyeron? Bueno, lo dijo de otra manera. Así dijo. Bueno, ¿cómo pueden decir eso un día? Decir que dar programas sociales es asistencial y luego decir que apoyan los programas sociales, ¿verdad que no? Pues ahora ya están tan desesperados que hicieron unos cartelones, unos espectaculares, que tienen la firma del INE, hechos por ellos, que dicen no se pueden quitar los programas sociales. Pues es que la gente ya no les cree. No, ellos decían el INE no se toca. Pues ¿quién está ahora usando el logotipo del INE ilegalmente? Lo que pasa es que el pueblo de México ya no les cree. Ellos si llegan, ¿ustedes creen que van a defender los programas sociales? Pues si no lo hacen por convicción. Nosotros es todo lo contrario. Bueno, la respuesta que da Xóchitl Gálvez a esta crítica que recibió desde Morena fue que ella no actuó de mala fe. Recordó que hubo una campaña del INE en contra de que se usaran los programas sociales en el pasado, que el INE hacía estas campañas y calificó como una sobrereacción la petición de Morena de dejar de difundir estas imágenes. La candidata del PAN, PRI y PRD dijo que a Morena le dolió esta difusión porque es la única herramienta con la que están amenazando a la gente, es decir, refiriéndose a los programas sociales. Pero aquí ustedes tienen que recordar que ya desde el INE, la presidenta del instituto, Guadalupe Tadei, alertó desde la semana pasada que difundir esa propuesta en redes podía confundir a los votantes y pidió eliminarla porque ustedes recordarán estas imágenes que fueron compartidas incluso por Xóchitl Gálvez, simulaban espectaculares y en ellas se veía las iniciales del INE. Entonces sí podría parecer que el INE estaba haciendo esa campaña. Estamos viendo las imágenes que compartió Xóchitl Gálvez con sus propuestas, que ella comenta no actuó de mala fe, pero pues sí no está permitido estar usando también el logotipo del INE, y por eso la reacción tanto de Claudia Sheinbaum como la defensa de Xóchitl Gálvez de decir, bueno, yo no actué de mala fe. Ahora vamos también con otro tema en cuestiones electorales, algo que ocurrió el lunes 1 de abril y pues que puso de nuevo en evidencia la violencia que enfrentan las candidatas a algún cargo y sobre todo el contexto de violencia en Guanajuato. Y es que la tarde del lunes, Berta Gisela Gaitán Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, en Guanajuato, fue asesinada mientras se encontraba haciendo un acto de campaña en la comunidad de San Miguel Octopan. Horas antes, ella había confirmado que había pedido protección para velar por su seguridad durante la campaña electoral. Cerca de la 1 de la tarde, la candidata dio una conferencia de prensa donde manifestó: se ha pedido ya la asistencia por medio del jurídico estatal en el partido, estamos viendo ese tema para ver cómo se resuelve. Esto pues lo dijo ante los cuestionamientos de las y los reporteros sobre si ya había o no una protección solicitada a los institutos, a los órganos electorales. Ella reiteró que iban a ver, dijo, si hoy nos tienen alguna respuesta sobre eso. Eso lo planteó el lunes. Y también agradeció a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde que estuvo como más bien, aquí se me cruzaron las ideas porque estoy leyendo,
pero les decía, agradeció también a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y las declaraciones las hace después de ser cuestionada por el atentado que sufrieron Alda Pacheco, candidata de Movimiento Ciudadano a diputada federal, y Laura Gallardo, coordinadora de la Comisión Operativa Municipal de Moreleón, el pasado 31 de marzo, cuando viajaban por la carretera Cortázar-Jaral. Ya les decía, hay un contexto ahí de violencia, y más tarde, después de esta conferencia, Gisela Gaitán Gutiérrez fue asesinada. Los primeros reportes y también los videos que se fueron difundidos en redes sociales muestran cómo personas armadas se acercaron al contingente que estaba acompañando a la candidata y dispararon en repetidas ocasiones de manera directa contra ella. Resultó herida. Cuando llegan los servicios médicos a auxiliarla, pues ya ella ya no se encontraba con vida. Estos hechos, les decía, fueron compartidos también en redes sociales, un video de este meeting en donde la candidata fue asesinada. Y nada más para dejarles ahí el contexto de qué es lo que está pasando. Esta semana también, de 12 a 1, nuestra compañera Dulce Olvera entrevistó a Arturo Espinosa, él es director del Laboratorio Electoral, una organización que le ha dado seguimiento a la violencia electoral y tiene hasta el momento documentados 28 asesinatos de aspirantes. A ellos pues se suma Gisela Gaitán. Les dejo ahí ese dato para que vean que es una cosa que está pasando a nivel nacional en este proceso electoral. El martes 2 de abril publicamos, sin embargo, un texto que explica cómo las autoridades de Guanajuato dejaron sola a la candidata de Morena en Celaya. Celaya, que es una de las 50 ciudades más violentas del mundo, de acuerdo con datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, pues se ubica en el lugar número 12. De hecho, pues fue uno de los temas que la candidata de Morena habló previo a ser asesinada. En una publicación en sus redes sociales, ella escribió que pensaba escribir un nuevo capítulo para Celaya, que la ciudad merece brillar una vez más, y para lograrlo, dijo, debemos actuar con determinación y valentía. Es momento de recuperar la seguridad que tanto anhelamos para nosotros y nuestras familias. Fue muy impresionante lo que pasó por justo estas declaraciones que había hecho horas antes. Los documentos a los que tuvo acceso, sin embargo, muestran que Jesús Ramírez Garibay, dirigente de Morena en Guanajuato, solicitó protección para 12 de sus abanderados, entre ellos la aspirante a la gubernatura, su candidato al Senado y la propia Gisela Gaitán, junto a los candidatos de otras 8 alcaldías. El partido argumentó que esa entidad tiene uno de los índices de criminalidad más altos en todo el país. En un primer momento, Ramírez Garibay solicitó esto al INE, realizar las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Seguridad Federal, pero en temas de las alcaldías, el órgano electoral federal turnó el pedido el 11 de marzo al Instituto Electoral Local, que determinó que no podía atender el requerimiento al no haber iniciado en ese momento los procesos electorales. Pero vamos a ver el siguiente video con información de Obed Rosas. Una larga cadena burocrática y de omisiones yace detrás del asesinato de Gisela Gaitán Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, uno de los municipios más violentos del país, localizado en el estado más inseguro, Guanajuato. Momentos antes de ser atacada a balazos a plena luz del día, Gaitán Gutiérrez confirmó que ya había pedido protección, al igual que su partido, a inicios de marzo por medio de una petición que llegó incluso al gobierno del estado. Documentos a los que tuvo acceso, sin embargo, muestran que Jesús Manuel Ramírez Garibay, dirigente de Morena en Guanajuato, solicitó protección para 12 de sus abanderados, entre ellos la aspirante a la gubernatura, Alma Alcaraz Hernández, su candidato al Senado, Ricardo Sheffield Padilla, y la propia Gisela Gaitán Gutiérrez, junto a los candidatos a otras 8 alcaldías. El argumento del partido Guinda era que esta entidad tiene los índices de criminalidad más altos en todo el país, como lo demuestran las propias cifras oficiales y el ataque de este fin de semana. En un primer momento,
momento, Ramírez Garibay solicitó al INE realizar las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Seguridad Federal. No obstante, en temas de las alcaldías, el órgano electoral federal turnó el pedido el 11 de marzo al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que determinó que no podía atender el requerimiento al no haber iniciado por entonces los procesos electorales. Pese a ello, la consejera presidenta del órgano local, Brenda Canchola, asegura que comunicó el pedido al secretario de Gobierno del Estado, Jesús Oviedo Herrera. Hasta el momento no se ha pronunciado sobre el crimen, es decir, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato señaló que en esas fechas no podía solicitar la protección para ningún aspirante porque el registro de las candidaturas iniciaba el 15 de marzo y la campaña el día 30. Lo cierto es que Gisela Gaitán Gutiérrez fue asesinada ya en el periodo de campaña, horas después de haberla iniciado y de señalar su preocupación por contar con protección. Celaya es una de las 50 ciudades más violentas del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, al ubicarse en el lugar número 12. De hecho, uno de los temas que tocó la candidata de Morena fue precisamente este. Hoy quiero escribir un nuevo capítulo para Celaya junto a ti. Nuestra ciudad merece brillar una vez más, pero para lograrlo debemos actuar con determinación y valentía. Es momento de recuperar la seguridad que tanto anhelamos para nosotros y nuestras familias. Es momento de recuperar la seguridad que tanto anhelamos para nosotros y nuestras familias. Se lee en un post publicado horas antes de ser asesinada. Bueno, y aquí les hago la invitación a, después de ver el semanal, revisar la entrevista con Arturo Espinosa del Laboratorio Electoral, porque él también habla de esto, del lavado de manos y el deslinde de responsabilidades de las autoridades que no están actuando de manera coordinada para evitar estas agresiones a aspirantes y personas relacionadas con el proceso electoral. Vamos a cambiar ahora de información, pero también es un reportaje que publicamos el lunes, sin embargo, con información de Daniela Barragán. Y se trata de el Partido Verde. Habla sobre el Partido Verde, seguro lo que ustedes han visto, es muy común verlo en la calle. Varias personas tienen sus mochilas del Partido Verde, las que tienen ahí el tucán. Bueno, este reportaje expone cuánto ha gastado el Partido Verde en 5 años para la elaboración de estas mochilas. Ahí les va un dato que está impresionante, porque se sabe hasta el momento que este partido pagó 687,491,947 pesos por 16,801,529 mochilas con su logotipo. La mitad de ese dinero lo concentraron solamente 3 empresas. Y esto pues contrasta porque para 2024 el partido no tiene ni 1 millón de ciudadanos afiliados. Tiene 592,000 afiliados. Y en los últimos 3 años perdió más de 68,000 militantes. Es decir, hay más mochilas que militantes, ya que a cada uno de ellos le corresponderían 1,160 mochilas. Para que tengan ahí la comparación. También algo importante que destaca este reportaje es cómo, aunque el partido se muestra, al menos en su propaganda, como sensible con los temas ambientales, pues los materiales con los que están fabricadas estas mochilas también son altamente contaminantes. Vamos a ver el siguiente video con información de Daniela Barragán. El negocio de los militantes no ha sido el fuerte del Partido Verde Ecologista de México. Este 2024, a sus 33 años, no cuenta ni con 1 millón de ciudadanos afiliados. La cifra llega a los 592,417. De hecho, en los últimos 3 años perdió a más de 68,000. En contraste, el negocio de las mochilas verdes ha sido próspero. En 5 años, el Partido Verde pagó 687 millones
19.491.947 pesos por 16.801.529 mochilas con su logotipo, y la mitad de ese dinero lo concentraron únicamente 3 empresas. Es decir, hay más mochilas que militantes, ya que a cada uno de ellos les corresponderían hasta 1.160 mochilas. Al revisar el presupuesto de 2019 a 2023 de los reportes que el partido sube a la Plataforma Nacional de Transparencia, en algunos años el gasto de mochilas ha sido hasta la mitad de su presupuesto total anual, y aunque en los contratos viene una cláusula en la que el Verde solicita que las mochilas sean fabricadas en material textil que no contenga sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente, en las especificaciones de las mochilas se indica que estas están hechas de poliéster y policloruro de vinilo, que son 2 materiales altamente contaminantes. El primero es un textil sintético del que se desprenden microfibras o microplásticos que terminan en el agua. El segundo, mejor conocido como PVC, que a pesar de ser utilizado en muchos ámbitos, es altamente tóxico y cancerígeno para los seres humanos. En 2019, el Verde erogó 35.754.956 pesos en 901.000 mochilas. En ese primer año de una alianza incipiente con Morena, destinó a esos artículos el 9.4% de su dinero de todo ese año. En 2020, por 4.596.020 mochilas, pagó 189.395.486 pesos, el 39.9% de su presupuesto anual. Para 2021, año de elecciones intermedias, el Verde compró 3.950.609 mochilas por 169.480.180 pesos, equivalente al 42.8% de sus prerrogativas. En 2022, compró menos artículos por 41.680.512 pesos, 794.900 mochilas, destinando únicamente el 8.7% de su presupuesto, pero para el último año de registro, el 2023, gastó 6 veces más, compró 6.559.000 mochilas por 251.180.813 pesos, es decir, el 49.4% de todo el presupuesto de ese partido político nacional se destinó a esas mochilas que adquirió a una sola empresa. Estas adquisiciones se dan a la par del crecimiento anual del presupuesto del Partido Verde. Aumentó de 2019 a 2023 en un 34%. El gasto de mochilas en el mismo periodo aumentó un 602%. En este negocio de mochilas sobresale que el Partido Verde concentró el gasto en 3 empresas. Al menos de 2019 a 2022 celebró contratos con al menos 2 empresas distintas, pero en 2023, que es el año que más gastó, le otorgó 22 contratos a servicios y suministros Maxtres, que en total ha recibido 47 contratos del Verde. Esa empresa en 5 años recibió 222.575.377 pesos. En segundo lugar de empresas está importadora y exportadora Ovegar, que tiene 23 contratos por mochilas por un monto de 122.683.451 pesos. En tercer lugar, Helix Diseños, que con 13 contratos ganó 46.941.636 pesos. Estas 3 empresas concentraron el 57% de los 687 millones de pesos gastados por el Verde. La investigación completa la pueden leer en Sin embargo MX. Avancemos ahora con lo que pasó el miércoles 3 de abril. Y es que fue todo una polémica porque en redes sociales se difundió un video donde se observa a Juan Pablo Sánchez Gálvez, el hijo de la candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez. Y en este video se observa cómo el joven agrede verbalmente a guardias de un antro en la Ciudad de México. Estamos viendo estas imágenes
El joven manifestó en un video que compartió en sus redes sociales ese miércoles 3 de abril que el incidente ocurrió hace un año y que en su momento se disculpó con las personas a las que afectó. Sin embargo, también decidió renunciar a la Coordinación Nacional de Jóvenes Sin Miedo, como se llama el ala juvenil del PRIAN, que está acompañando a Xóchitl Gálvez en la campaña presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. Vamos a ver el siguiente video donde nuestros compañeros de la unidad multimedia hicieron un resumen de esto que ocurrió el miércoles. Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez Ruiz, anunció su renuncia al cargo que contaba dentro de la campaña de su madre luego de que se viralizara un video donde violenta a guardias de un antro en la Ciudad de México. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. El joven agregó que los sucesos que fueron viralizados esta mañana ocurrieron hace un año y que se disculpó en su momento con las personas correspondientes. Sin embargo, también decidió tomar la decisión de renunciar a la Coordinación Nacional de Jóvenes Sin Miedo, el ala juvenil del PRIAN que acompaña a Xóchitl Gálvez como candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México. Por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo, y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona. Por su parte, la propia Xóchitl Gálvez canceló su conferencia de prensa programada para este miércoles y su agenda de actividades para este jueves 4 de abril. Señala únicamente que son de índole privada. El video difundido este miércoles muestra a Juan Pablo Sánchez, quien debido a un aparente estado de ebriedad, le niegan el acceso a un antro en la avenida Mazarik, ubicada en la exclusiva zona de Polanco en la Ciudad de México. Debido a las negativas de los guardias del establecimiento, suelta patadas y los insulta en repetidas ocasiones, generando que los cadeneros los sostengan en diversas ocasiones. El hijo de Gálvez incluso intenta empujarlos en repetidas ocasiones. Incluso menciona al propio presidente Andrés Manuel López Obrador cuando les reclama a los guardias por no tener huevos y pregunta si el propio mandatario es quien se los tiene que poner. Ese mismo día, por la tarde, Xóchitl Gálvez aseguró que ya corrigió a su hijo por los hechos que ocurrieron hace un año afuera del bar. Reiteró que Juan Pablo, como adulto, decidió separarse de la campaña. Y dijo también, cuando uno se equivoca en la vida hay consecuencias y ya hubo consecuencias. Cuando fue cuestionada sobre la difusión de este video, ella consideró que es parte de la guerra sucia previo al debate que, como les comentaba al inicio de esta transmisión, se realizará el domingo 7 de abril. También aseguró que intentarán debilitarla con su familia y con su hermana, que se encuentra privada de la libertad desde hace 12 años y que todavía no recibe una sentencia definitiva. Esto lo dijo al llegar a un mitin que tuvo en Tlalnepantla, Estado de México. Ella dijo: lamento y me disculpo por el contenido de este video, el de su hijo. Eso pasó hace un año, mi hijo ha ofrecido una disculpa. Yo como mamá tomé acciones en el momento en que me enteré de lo que había pasado. Él se fue a disculpar al lugar donde sucedieron los hechos. Tomé medidas y creo que he contado en algunas entrevistas, por eso para mí es muy importante acompañar a las mamás cuando vivimos estos momentos con hijos rebeldes. Y es verdad, después de la difusión del video de su hijo, se difundieron también fragmentos de entrevistas donde Xóchitl Gálvez habló de cómo cuidaba o iba por su hijo a los antros cuando ella era alcaldesa delegada en Miguel Hidalgo. Pero ya aquí vemos esta declaración. Ella insiste que se trata de la guerra sucia previo al debate. Y
Vamos ahora con otra información también de ese día del miércoles, porque hubo, regresando al tema del asesinato de Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, hubo ahí también una exigencia, una petición de parte de Morena en un oficio que estaba dirigido a Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE. El partido exigió que en el marco de los recientes hechos suscitados en Celaya y ante la omisión, planteó Morena, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y del gobierno estatal, solicitó que por una cuestión extraordinaria sea el Instituto Federal, es decir, el INE, quien realice las acciones necesarias a efecto de que se gestionen con autoridades federales los servicios de seguridad y acompañamiento para las siguientes candidaturas. Esto lo expuso Sergio Carlos Gutiérrez, representante de Morena en el Consejo General del INE. Esto lo explicó también en un documento, pero vamos a escuchar lo que anunció ese día. Acabamos de presentar la solicitud de remoción de la presidenta del OPLE de Guanajuato. Su omisión de darle seguimiento a la petición de protección de nuestra amiga y compañera Gisela Gaitán derivó en una tragedia. También hay responsabilidad del gobierno de Guanajuato. Tienen que darse las consecuencias jurídicas y tiene que removerse la presidenta del OPLE de Guanajuato. Ese es lo que está pidiendo Morena allá para sus candidatos y candidatas en Guanajuato. Vamos también a avanzar con un anuncio que se hizo ese miércoles y es un cambio radical de tema, pero tiene que ver con el libro del presidente López Obrador que ha anunciado, el libro que se llama Gracias. Bueno, el miércoles el presidente celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió no prohibir este libro, es el último libro que ha escrito, y esto pues luego de que el aspirante presidencial Xóchitl Gálvez presentó una denuncia por presuntos actos de campaña anticipada y por vulnerar los principios de imparcialidad. Me trabé. Pero bueno, el presidente dijo ese día que celebró que ganó la libertad, dijo perdió la censura, ganó la libertad. Esto lo anunció desde su cuenta de X. La decisión fue tomada por mayoría de 3 votos y la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó ese día, el miércoles, desechar la queja presentada por Xóchitl Gálvez. Consideró que prohibirlo sería un acto excesivo e incluso llegando a la censura. Ahí tienen ustedes esa información por la polémica que desató la denuncia que había presentado la candidata Xóchitl Gálvez en días pasados ante el INE. Y el jueves 4 de abril hubo ya una reacción de la candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, sobre el video del que les comentaba del hijo de Xóchitl Gálvez. Bueno, no hubo nada más reacción de la candidata, también del presidente López Obrador. Los dos hicieron un llamado el jueves a no involucrar a las familias de las y los aspirantes a algún cargo público en las campañas electorales. Cuando se le pidió un comentario sobre la difusión del video de Juan Pablo Sánchez Gálvez al presidente, él respondió: no me meto en eso por lo mismo, para ser respetuoso. Vamos a escuchar cuál fue la respuesta del presidente el jueves 4 de abril. Y no es mala la polémica, nada más que no mienten madre. Exacto. Sí. Que no se metan con familiares, que no se metan con menores, que si tienen un problema conmigo, pues que sea conmigo, ¿sí? No con mis hijos. Ahora, si mis hijos están metidos en un negocio ilícito, que sean castigados como cualquier ciudadano. Aquí lo planteo. Aquí lo planteo, desde que llegué al gobierno. Pero ir a presentar una demanda
en contra de mis hijos, que porque vendieron balasto en el Tren Maya, casi, sí, culpando del descarrilamiento del tren a mis hijos porque el balasto que vendieron no es de buena calidad y por la corrupción. O sea, eso es una gran falsedad, eso es de malos, de Malolandia. Ese es el conductor que dice, tú miente, y a Larraqui pon la frase porque es muy buena. Eso es lo que no se debe de hacer. Eso es lo que no se debe de hacer. Claro, entiendo. O lo otro de Castañeda, guerra sucia, pero sucia. Pero ¿cómo crees tú que yo voy a convencer a Claudio X González? Sí, ni papá ni hijo, de que no eche a andar una campaña, ¿sí?, de mentiras y de calumnias en contra de nosotros. También les decía que Claudia Sheinbaum se pronunció esto desde una conferencia de prensa que ofreció desde Aguascalientes. Ahí fue cuestionada al respecto y respondió: mi postura es que con los hijos no. La candidata aseguró que quienes están en la carrera presidencial son las candidatas y el candidato y no sus familias. Vamos a escuchar qué comentó. Mi postura es que con los hijos no. Quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato. Y la contienda es un asunto de propuestas, es un asunto de proyecto y de quienes participamos, pero no de los familiares. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que quien haya utilizado, quien haya puesto este video y se utilice como parte de la contienda. Con los hijos no, con los familiares no. Quienes estamos en la contienda somos las candidatas. Bueno, y este cuestionamiento sobre la conducta de Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata Xóchitl Gálvez, pues también fue cuestionado, pero algo que han enfatizado analistas y que hemos también comentado aquí en los programas de Sin embargo, es que Juan Pablo Sánchez es mayor de edad y fue una decisión también de la candidata Xóchitl Gálvez el nombrarlo como parte de su campaña, darle un cargo. Él estaba a cargo de la Coordinación Nacional de Jóvenes Sin Miedo. Es decir, sí tenía un cargo importante y en su campaña, por eso las críticas hacia él, a esta reacción, y nada más quería enfatizarlo por si estaba ahí la duda de si es o no mayor de edad. También quiero aquí hacerles mención de cómo están planteando desde el equipo de Xóchitl Gálvez que se trata de una campaña de guerra sucia. Bueno, algo similar han comentado también desde el equipo de Jorge Álvarez Maínez, pero con otro tema completamente distinto que ustedes tienen que saber, tienen que estar enteradas y enterados previo a este debate presidencial, porque esta semana también fueron de nueva cuenta comentadas la acusación por acoso sexual que hizo Ana Castelán Valenzuela, politóloga y ex colaboradora de Movimiento Ciudadano. Esta semana ella fue entrevistada en varios medios de comunicación, en la radio, porque en redes sociales volvió a exponer cómo desde hace años denunció en su momento el acoso sexual del que fue víctima por parte de Jorge Álvarez Maínez. Esta es una cita, les voy a leer una cita de lo que comentó en entrevista con W Radio esta semana. Dijo que en su momento tuvo la oportunidad de conocer a Álvarez Maínez. Ella dijo era nueva en el partido. Entró como parte de una invitación que le realizó Manuel Scott a su toma de protesta como coordinador municipal, y fue cuando conoció a Álvarez Maínez.
terminando una reunión privada donde hubo alcohol, se acercó el candidato Álvarez Maínez y señala la politóloga Ana Castelán, le hizo un acercamiento inadecuados y también comentarios de tipo sexual. Les decía que tiene que ver con estos señalamientos de que se trata o no de campaña de guerra sucia, porque ya hubo una respuesta por parte del equipo de prensa de Jorge Álvarez Maínez, de parte de Paloma Franco del equipo de prensa de Maínez. Dijo que se trata de un señalamiento al aire, que no hubo pruebas y pues que se trata solo de guerra sucia. Pero pues lo cierto aquí es que la politóloga Ana Castelán ya ha dicho que también hubo testigos, vieron lo que pasó, se acercó al partido y no hubo respuesta. No hubo respuesta de esto que estaba señalando. Incluso ha comentado que trataron de minimizar esta situación. Entonces, pues ahí tienen esa información. En ese contexto, vamos a escuchar a las aspirantes y al aspirante presidencial en el debate del domingo 7 de abril. Y también una información que nos da un contexto importante de cómo llegan las candidatas y el candidato Álvarez Maínez al debate es cuando analizamos los datos de cuántos eventos públicos han tenido. El jueves publicamos un texto en Sin embargo, en donde hicimos una revisión a estos eventos públicos que han tenido. Y pues lo que resalta es que Xóchitl Gálvez es la candidata presidencial con menos eventos públicos. Tiene menos que Claudia Sheinbaum y que Jorge Álvarez Maínez. Del 1 de marzo, que es cuando iniciaron las campañas electorales, al 28 de marzo, la ex senadora panista encabezó 48 eventos. 19 de ellos fueron reportados al INE como públicos. Es decir, 60% de sus eventos han sido privados. Mientras que 80 de los 198 eventos de Claudia Sheinbaum han sido públicos y Jorge Álvarez Maínez reporta hasta el momento 40 eventos, todos ellos públicos. Vamos a ver el siguiente video que preparó la unidad de multimedia de Sin embargo. Después de un mes del inicio de las campañas electorales y a días del primer debate presidencial, las diferencias entre las candidatas y el candidato a gobernar México no solo se observan en los gastos o las preferencias que muestran las encuestas, también en la cantidad de eventos. Xóchitl Gálvez Ruiz, postulada por el PRI, PAN y PRD, ha reportado menos encuentros públicos que sus contrincantes. La ex senadora panista encabezó 48 eventos de campaña, 19 de ellos fueron reportados al Instituto Nacional Electoral como privados y se realizaron del 1 de marzo, cuando comenzaron las campañas electorales, y hasta el día 28 de marzo. En contraste, la coalición Morena, Partidos del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México informó que 80 de los 198 eventos de su candidata Claudia Sheinbaum Pardo fueron públicos, mientras que en el mismo periodo Movimiento Ciudadano informó de 40 eventos de Jorge Álvarez Maínez, su representante en la elección presidencial. Todos ellos fueron públicos. La falta de eventos de Xóchitl Gálvez coincide con los reproches que ha hecho el PAN, PRI y PRD por no destinar suficientes recursos para promocionarla. A mediados de marzo pidió a las dirigencias pagar por más propaganda a su favor, pues reconoció que aún falta que más gente la conozca en el país. Aunque la representante del PAN aseguró el mes pasado que los eventos masivos no llaman tanto su atención por el esfuerzo económico que significan, ha insistido en que los partidos de la coalición Fuerza y Corazón por México destinen más recursos para su campaña, además de adelantar que planea realizar colectas ciudadanas para que las y los ciudadanos también aporten. El número de eventos de Xóchitl Gálvez en lo que va de la campaña también contrasta con sus actividades en el primer mes de precampaña, del 20 de noviembre al 20 de diciembre de 2023, periodo en el que ya había realizado 166 eventos y 155 de ellos fueron registrados ante el órgano electoral como públicos. Para este 4 de abril de 2024, el equipo de la candidata anunció que solo tiene planeadas actividades privadas. Esto después de que su hijo, Juan Pablo Sánchez Gálvez, renunció al cargo que tenía en su campaña como coordinador de redes de juventudes. Esto porque en redes
se difundió un video donde violenta a guardias de un antro de la Ciudad de México. De acuerdo con la agenda transparentada por el INE hasta el 3 de abril, la candidata tiene programados 15 eventos más que serán públicos, muy por debajo de lo anunciado hasta el momento por el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, quien para los próximos días tiene agendados 457 y, según informó, todos ellos serán públicos. Por su parte, la morenista Claudia Sheinbaum reportó al INE que realizó otras 406 actividades privadas. Bueno, ya estamos llegando al final de este semanal que les preparamos del 1 al 5 de abril, las noticias destacadas para esta semana. Déjenos por favor sus likes, sus comentarios, pero no nos vamos a ir, claro, sin presentarles la información del viernes 5 de abril. Y es que, sin embargo, amanecimos con un reportaje que muestra también otros aspectos que se desconocen de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez. El reportaje se titula Un estado civil incierto, la hija tiene 2 actas, faltan piezas en la vida de Xóchitl Gálvez. Y es que aunque la candidata del PAN, PRI y PRD ha abierto su vida personal, política y empresarial, esto en diversas entrevistas, y también hay 3 libros biográficos o autobiográficos que circulan, son, además de lo que ya les comentaba, dicho en entrevistas, todavía pues no transparenta todo. Hay zonas opacas que no permiten todavía armar el rompecabezas de su vida. Algunas también no coinciden y otras están extraviadas. Esta es una investigación de nuestra compañera Daniela Barragán, que partió de una duda menor, como en sus operaciones recientes de compra-venta de propiedades, la candidata se presenta a veces con un estado civil de casada y otras como soltera. Conforme fue ahondando con datos abiertos y documentos de acceso público, empezaron a acumularse las inconsistencias que se plantean en este reportaje y les vamos a dejar el video con esta información. Me despido de una vez de todas y todos ustedes. Gracias por seguirnos aquí en el semanal. Déjenos sus comentarios y los veo también ahí en la transmisión en vivo. Nos estamos viendo. Los dejamos con esta información, el reportaje de Daniela Barragán sobre Xóchitl Gálvez. En las últimas horas se ha polemizado por la difusión en redes sociales de un video del hijo de Xóchitl Gálvez. Juan Pablo Sánchez Gálvez fue captado profiriendo insultos clasistas contra empleados de un antro. Se vio forzado a renunciar al cargo que su madre le asignó en la campaña. Algunos, como el presidente López Obrador o la otra candidata, Claudia Sheinbaum, opinaron que no se debe involucrar a las familias de los políticos en elecciones. Por el contrario, Xóchitl plantea que todo familiar, incluso los que no tienen cargos públicos o políticos, como el caso de su hijo Sánchez Gálvez, es persona de interés público. Así respondió, por ejemplo, a las críticas que recibió por su viaje a Houston para exhibir una propiedad rentada por Caroline Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, y su campaña se ha basado en acusar a los hijos del presidente de corrupción que ella no aprobó. Gálvez abre mucho su vida personal, política y empresarial. Hay 3 libros biográficos o autobiográficos circulando ahora mismo y son innumerables las entrevistas en las que habla sobre ella misma. Sin embargo, no ha contado todo. Hay zonas opacas y casi cualquiera que intente armar el rompecabezas de su vida se encontrará piezas que no coinciden o, de plano, algunas extraviadas. No importaría si fuera cualquier persona, pero se trata de alguien que quiere dirigir los destinos de la República. Esta investigación se inició, como sucede siempre, con una duda menor. En sus operaciones recientes de compraventa de propiedades, se presenta a veces con un estado civil casada y en otras como soltera. Conforme se fue ahondando con datos abiertos y documentos de acceso público, empezaron a acumularse las inconsistencias que se plantean aquí, en este reportaje. La periodista Caro y sus editores coincidieron en solicitar a la candidata Gálvez que atajara las dudas con respuestas directas. Ayer, a propósito del videoepisodio del hijo, el ex canciller Jorge Castañeda escribió que se le recomendó a Xóchitl que se pusiera en manos de un grupo especializado de abogados y expertos para que pasaran a la báscula a ella misma y a toda su familia y descubrieran sus flancos débiles, adelantándose a este tipo de golpes bajos, y agrega: hasta donde yo me quedé no se atendieron las sugerencias. Y por lo hallado, con menos recursos, quizás Castañeda tiene razón.
En los documentos del Registro Público de la Propiedad sobre los movimientos de compraventa de propiedades de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, hay una inconsistencia sobre el estado civil de la candidata presidencial, lo que abre una gama de más inconsistencias. El 18 de enero de 2002, ella compró un departamento ubicado en Monte Camerún, ubicado en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. En sus datos como compradora, indicó que era casada y funcionaria pública. Para 2021, salió el aviso preventivo que indicó el inicio de la adquisición de la casa de Sierra Santa Rosa, conocida luego como la Casa Roja, y para el 21 de mayo del 2021, fecha en que se concreta la adquisición, ella informó estar soltera. Incluso ese dato aparece de nuevo en el documento de la hipoteca. Actualmente, la pareja de la candidata del PRI, PAN y PRD es Rubén Sánchez, con quien además comparte una de sus dos empresas, Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes, OMEI. De acuerdo con información que ella misma ha compartido, viven en una sociedad de convivencia, que es un mecanismo legal que reconoce la unión de parejas que deciden no casarse. Pero los documentos oficiales dan más detalles. Xóchitl Gálvez, el 8 de agosto de 1987, contrajo matrimonio con Luis Ernesto Vega Chacón, de 33 años. Ella tenía 24. En la biografía Xóchitl de vender gelatinas a buscar la presidencia de México, escrita por Scarlett Lindero, se señala que a esa edad ella comenzó a compartir la vida con un hombre y que ese hombre era Rubén Sánchez. En otra biografía llamada Chingona, una mexicana contra el autoritarismo, escrita por Ivonne Melgar, publicada después del texto de Lindero, cuenta que en 1987 conoció al papá de su hija y estuvo con él ante una presión de su familia para que ella contrajera matrimonio, y cuenta lo siguiente: conozco al papá de mi hija, me caso con él y pues él se va cuando estoy con 6 meses de embarazo y me quedo sola. Después relata que el hombre intentó buscarlas a ambas, pero que para ella no existe y cree que para Diana existe poco. Sin embargo, el relato no es exacto. Diana, que nació el 23 de enero de 1988, fue registrada el 15 de marzo de ese año por sus dos padres, Vega Chacón y Gálvez Ruiz. Ambos firmaron el documento en el registro civil de Tepatepec, Hidalgo. Pero esa acta no es la única. En un registro civil del entonces Distrito Federal, 100 días después del primer registro, fue registrada Diana Llamas Gálvez, nacida el 23 de enero de 1988. Fue registrada por sus padres Francisco Llamas de la Fuente y Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, él de 29 años y ella de 25. Cada registro de Diana emitió su respectiva clave única de registro de población y, de acuerdo con los documentos en poder de Sin embargo, para abril del 2024, ninguno de los dos registros, el de Hidalgo o el de la Ciudad de México, tiene constancia de cancelación, sino que ambos son vigentes y, en consecuencia, la hija de Gálvez durante este tiempo ha podido utilizar cualquiera de los dos. Aunada a eso, sobre los datos que brindó Xóchitl en la historia con sus exparejas, hay información que la contradice. De su esposo, Luis Ernesto Vega Chacón, del que contó que se fue mientras ella estaba embarazada, hay registros de prensa de él dando declaraciones en 2002 como director de operaciones en el Instituto Nacional Indigenista, del que Gálvez era director en el gobierno de Vicente Fox Quesada. El 21 de mayo de 2003, el organismo se transformaría en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En la biografía de Ivonne Melgar sobre Xóchitl Gálvez, cuenta el episodio en el que Fox trabajó en convencerla para que se uniera a su equipo y que ella tuvo que hablarlo primero con su pareja, Rubén Sánchez, y que incluso Rubén fue testigo presencial. Y ahí entra también Francisco Llamas de la Fuente, quien registró por segunda vez a Diana. De acuerdo con el registro de servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública, él entró a trabajar en 2002 como coordinador de la Presidencia de la República. Un año después, fue nombrado director general adjunto, también en la presidencia de Fox. Para septiembre, entró a trabajar con Xóchitl al INI como coordinador. Se quedó ahí hasta 2007, 5 meses más que ella. Pero no fue el único espacio laboral compartido, ya que de acuerdo con el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, Llamas de la Fuente aparece como fundador y accionista de Hightech Services, la otra empresa de Xóchitl Gálvez. La constitución de la sociedad fue el 26 de noviembre del 2012. Años después, Diana se convertiría en representante legal de dicha empresa.